Acá, tío Alberto, acá miren nada más los edificios tan bonitos que hay, pero ya vio, uno se mete a cualquier lado y encuentra cosas que ver. Vamos a meternos a otro edificio, tío Alberto, ya vio los altos, ya vio el edificio, ya vio el elevador, pero ahora mire, vamos a entrar a este edificio, miren, ¿qué encontraremos allá? Sígame, tío Alberto, sígame, no tenga miedo que aquí no hay fantasmas. Bueno, tío Alberto, mire, ya vio cómo uno entra a los edificios y no descubre hasta unas tostadas muy célebres. Gracias. ¿Cuánto tiempo tiene haciendo esas tostadas? 33 años. ¿Cómo fue? El de la idea fue mi esposo. Él fue a Guadalajara y trajo esta idea de las tostadas de pata, salpicón, tinga y ensalada de atún. Y él fue el que me enseñó a prepararlas. Ya. Y yo, pues como siempre me ha gustado el comercio, pues aprendí y hasta aquí, hasta ahora aquí. Oiga, pero ¿dónde comenzó a venderlas? En el zaguán. De aquí del edificio de 5 de febrero. Empecé con unas cazuelas que también mi esposo me dijo, estas cazuelas, y con las cazuelas empecé con mis tostadas en el zaguán. Ahí vendía mucho. ¿Y luego? Pues ya después de que el dueño falleció, me dieron este local para que yo... Adentro del edificio. Adentro del edificio. Me dieron este local para que la gente estuviera más cómoda, la gente aquí. Ya, y entonces se vino acá a hacer sus tostadas y que la gente coma. Sí, ajá, y aquí las preparamos, ahí tengo mi cocina, aquí preparamos todo. ¿Podemos ver de qué son las tostadas? De pata, salpicón, tinga y ensalada de atún. Vamos a ver. Sí, vamos. Estela es mi compañera que me ayuda y ha estado aquí desde que antes que naciera este bebé, este niño. No me diga, ¿qué edad tenía cuando llegó? Yo tengo como 9 años ayudándole a la señora. Pues, ¿qué edad tiene? Digo, si no es indiscreción. No, no, tengo como 32 años. Llegó bien pequeña. Algo así. ¿Y ya aprendió? Pues sí, todo lo que me enseñó la patrona ya aprendí. A ver, ¿de qué son las tostadas? Esos son de pata. De pata de res, de Pata de res, eso es todo es casero, lo picamos, o sea, lo lavamos bien, todo, lo preparamos, igual el salpicón, lleva carne de res. ¿De esa carne que venden en los supermercados? No, todo es casero. Todo es casero. Entonces ¿A poco cocen la carne? Lo ponemos nosotros a cocer la carne, lo deshebramos, todo. Nada de que compramos, es lo que donde venden, ¿cómo se llama? Ajá, la carne es carne de res que ella me hace de comer también para que comamos todos y es casera todo aquí es casero. ¿Y luego? Igual la tinga, esa es la tinga. ¿Eso es tinga? ¿Qué es la tinga? Bueno, lo que lleva cebolla, le echamos chipotle, pollo. Está rica, la verdad, riquísima, aunque se ve pura cebolla, pero tiene un sabor muy rico. Ajá, ¿Y eso es propio de Guadalajara? Sí, bueno, de Guadalajara mi esposo las copió y de aquí ya él me enseñó a prepararlas. ¿Y luego de qué más? Eso es de ensalada de atún, como si fuera ensalada rusa, pero eso se le lleva atún, se le agrega atún. Y le echa el toque mágico. Ándale, se lleva todo lo que está, esos 4 guisados tienen su toque mágico. A ver sus manos. Ay, mis manos. Parece que tienen magia. No, esperemos que sí tienen magia, sí, porque todos nos preguntan, ¿qué le ponen a las tostadas? Pues ya se les dice, le ponemos esas, no, es que nada es igual. Ajá, sí. Oiga, ¿y su nombre? Estela. ¿Estela qué? Morales González, aquí ¿Y para... de dónde es usted? Yo soy de Puebla. ¿Del estado de Puebla? ¿De qué parte de Puebla? Ahí por Zacatlán de las Manzanas. Uy, tan bonito, con una laguna que hay en el otro pueblo. ¿Cómo se llama el otro pueblo? ¿Dónde hacen las esferas?
Ya se me olvidó, pero que hay una laguna Casi también. ya no voy, llevo aquí desde No, pues ya pequeña. se ve que ya es bien chilanga, ¿verdad? Ya acá me la chilangó la señora. Tiene conmigo muchos años. Marcos, ven. Ya se escondió, les da pena. Y acá el maestro. Ah, él también ya tiene conmigo. ¿Cuántos años fue? A ver, me voy a pasar con permiso. Ya vamos a ver cómo las prepara. A ver, mire, espérese, no se me vaya usted porque... ¿De qué la pidió el maestro? De pata, güey. De pata. De papa. ¿A poco le gusta la pata? De pata, sí. Pata. ¿Y sí le gusta la pata? Sí, ¿cómo no? No, yo No, digo. no veníamos acá a comer, aquí. ¿Y qué más va a comer? Nada más de pata. Ahorita por el momento, esto y un aperitivo. Tengo salpicón, pata, tinga y ensalada. ¿Y las salsas? La salsa tengo es salsa de chile serrano. Échale un poquito más de salsa. Muy rica la salsa. Échele, él es de Jalisco, ¿qué no ve? ¿Usted de dónde es, maestro? De la Ciudad de México. Ah, ya, con razón le encanta la salsa, ¿no? Gracias. ¿Su nombre, maestro? Eduardo. Eduardo, ¿y el suyo, maestro? Joel Márquez. Y entonces con esto le dé el sazón. Claro que sí, cuando la Bueno, crema. entonces ahorita vamos a ver al maestro cómo se come la tostada, ¿no? ¡Nos vemos! Gracias. Pues ya ve, yo le mostré un lugar secreto aquí en este viejo edificio del centro de la ciudad, en donde mire qué edificios hay. Y si usted no se atreve a entrar, no va a descubrir cosas, tío Alberto. Le digo, échale un ojito y atrévase a entrar, pues, como dicen por ahí. Ahí, ojitos pajarito. Ay, qué ricas tostadas. Ahí nos vemos, tío Alberto.